Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. El tema de esta semana es Pablo. Pablo el perseguidor, convertido en Pablo el apóstol a los gentiles. Ayer vimos a Saulo de Tarso, el perseguidor, y hoy vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso. Vamos a Hechos, capítulo 9. Dos pasajes que quiero compartir con usted. Primeramente en Hechos 9, versículos 5 y 6. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Otro versículo que quiero que tomemos al principio del programa hoy como base está en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que lo predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9 para ver la conversión de Saulo de Tarso, llegar a convertirse en el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. En Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, todavía está en Jerusalén, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, hablando del cristianismo, los trajera presos a Jerusalén. Y yendo de camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces tomemos nota, primeramente hay un resplandor de luz del cielo, tan súbito y tan fuerte que cayó a tierra. Estaba a caballo y cayó a tierra. Al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Lo primero está pidiendo la identificación, pero está reconociendo, ¿quién eres, Señor? Me imagino los escalofríos que sintió Saulo. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense, ¿cómo se sintió en ese momento Saulo de Tarso? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y otra cosa que dice aquí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nosotros decimos aquí en Costa Rica, dura cosa te es agarrar a patadas al chuzo. Es el buey que está pateando, rebelándose contra el chuzo que lo va guiando, el aguijón con que se va guiando al buey. ¿Qué ocurre cuando el animal se rebela? Mal lo chuzean. Y aparentemente Dios estaba hablándole a Saulo, él se estaba rebelando, no estaba escuchando todavía la voz del Señor. Y entonces dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, agarrar a patadas el chuzo. Versículo 6. Y él temblando y temeroso, imagínense el susto, imagínense la impresión, él ha estado persiguiendo a Jesús y ahora Jesús se le aparece. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí encontramos de una vez, en una forma inmediata, la entrega de Pablo, de Saulo de Tarso todavía. Encontramos donde él se entrega, donde él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Primeramente le dice, Señor, ¿quién eres? Y una vez que se da cuenta quién es Jesús a quien él está persiguiendo, entonces ahora le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Sumisión inmediata, entrega total. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad de Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo a la verdad la voz, o sea, oyeron el ruido, no entendieron, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, o sea, quedó ciego, quedó sin vista. Así que llevándolo de la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver
y no comió ni bebió. O sea, estuvo en ayuno, buscando la dirección del Señor, evidentemente. A ver qué pasó, qué está sucediendo. Y para hacer peor lo que estaba pasando, Saulo de Tarso en este momento estaba ciego, estaba en tinieblas, no veía nada. Y él no comió ni bebió nada durante esos 3 días. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías. Ahora había que trabajar en la otra parte. Ya se trabajó en la parte de Saulo, ahora había que trabajar en la parte del discípulo de Jesús que iba a ser usado por el Señor para trabajar en la vida de Saulo. Siempre habrá una persona del otro lado. Cuando alguien necesita ayuda, cuando alguien necesita dirección, siempre Dios va a proveer a la persona que le va a ayudar, que lo va a guiar. Entonces había un discípulo en Damasco llamado Ananías. Y el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Bueno, esto me da la impresión que la mayoría de las calles no eran derechas, eran torcidas. Pero había una calle que era más derecha que las demás y entonces le pusieron así, la derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ahora, ¿cuál es la reacción de Ananías? Ah, sí, claro, Señor, estoy a la orden, inmediatamente voy partiendo para allá. No, porque Dios ahora tiene que trabajar en el corazón de Ananías. Dios tiene que preparar a la persona quien va a ir de parte del Señor donde Saulo de Tarso. Saulo está receptivo, Saulo está esperando y él ha tenido una visión de que va a llegar Ananías y que va a trabajar con él, le va a poner las manos y va a trabajar con él. Él está esperando. Pero ahora hay que trabajar en el corazón de Ananías. Entonces Ananías respondió, versículo 13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, ya había llegado la noticia, para prender a todos los que invocan tu nombre. Este hombre ha hecho muchos males en Jerusalén y ahora ha venido aquí siguiendo, él quiere seguir la fiesta, él quiere seguir persiguiendo a los tuyos. O sea, Señor, ¿no te das cuenta? A veces nosotros creemos que tenemos que instruir al Señor. A veces creemos que nosotros tenemos que informar al Señor. Entendamos una cosa, cuando Dios nos pide una confesión, no es para su información. Él está pidiendo que nosotros confesemos algo, Él ya sabe lo que hicimos. Ahora entonces es Ananías, y Ananías está tratando de recordarle al Señor, Señor, pero ¿no te das cuenta de que este hombre, él es así, él es asá? Muchas veces nuestro pasado va a salir. El pasado salió en Saulo, y Ananías objeta ir donde él, pero Señor, me estás poniendo en la boca del león, me estás enviando donde el hombre que viene aquí con autoridad más bien para cogernos y apresarnos y llevarnos presos a Jerusalén. Versículo 15. Y le dijo el Señor, ve. Muy simple. Ananías, vaya. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está el llamamiento que Dios le estaba haciendo a Saulo de Tarso, que llegaría a ser el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, pero también apóstol a los judíos, aunque no lo vemos así. Él siempre cuando llegaba a las partes, él primeramente predicaba a los judíos. Ellos lo rechazaban, entonces iba donde los gentiles. Pero él siempre amaba y en Romanos él llora por su pueblo. Él dice inclusive, yo si fuera posible que yo diera mi cuerpo, diera mi vida para que mi pueblo se convirtiera al Señor, yo lo haría. Entonces él nunca dejó de creer de que su pueblo llegaría a creer. Pero él fue enviado principalmente a los gentiles y él iba a poder llegar a los reyes. Nadie podía llegar hasta ahí. Ahora tuvo que llegar preso, pero él pudo llegar a los reyes y dar testimonio delante de ellos.
pero no dejando de lado el testimonio ante los judíos. Entonces Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Pero dice también en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo de Tarso llegó a ser el apóstol Pablo, pero nunca dejó de padecer, nunca dejó de sufrir. Fue perseguido principalmente por los mismos judíos, también fue perseguido por los gentiles. Su vida estaba en peligro en más de una ocasión. Él fue perseguido tenazmente, finalmente lo cogieron los judíos, los romanos lo salvaron de que los judíos lo ejecutaran ahí nomás, y entonces los romanos lo cogieron, finalmente terminó en Cesarea, después de ahí a Roma, y usted ya conoce toda la vida de Pablo, y si no, pues repáselo, ahí está en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo, y vamos a estar viendo algunas de estas cosas durante esta semana. Pero dice el versículo 16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue. Necesitaba una confirmación de parte del Señor. Y el Señor le dijo, Ananías, vaya. Entonces Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya era creyente. Él se convirtió allá en el camino a Damasco. Él se convirtió antes de llegar a la ciudad. Ya era creyente. Ahora entonces recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Inmediatamente él quiso predicar, quiso dar testimonio, pero había que prepararlo primero. Él necesitaba recibir la revelación del Señor, porque él tenía que pasar por el proceso. En 1 Corintios capítulo 9, él dio testimonio al respecto, donde él está defendiendo su apostolado. Y él dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él defiende su apostolado. Él no recibió la revelación de parte de otros, sino que la recibió directamente del Señor. Vamos a Hechos capítulo 22. En Hechos capítulo 22 es donde lo cogieron preso. Vamos un poquito atrás. Vamos al capítulo 21. En el capítulo 21 encontramos donde él vino a la ciudad y fue al templo. Dice el versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta que se presentara la ofrenda por cada uno de ellos. Y cuando estaba por cumplirse los 7 días, recuerda que eran los 7 días de la purificación, unos judíos de Asia era una región donde él había estado, no es el continente asiático, sino que es una región de Asia Menor, donde él había estado predicando y plantando iglesias. Cuando lo vieron en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha contaminado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, el efesio, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, que no era cierto. Así que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y tomando a Pablo lo hicieron salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas. O sea, esto pasó dentro del templo, en el patio, abajo, en el nivel de abajo, pero dentro del templo.
Y entonces cuando salió el tumulto, entonces se cerraron las puertas. Y procurando ahí matarlo, de una vez lo iban a ejecutar. Fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, el cual, tomando inmediatamente soldados y centuriones, corrió hacia ellos. Y ellos, cuando vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, lo prendió. Él creyó que Pablo era alborotador, estaba alborotando. Y lo mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada el tribuno, de cierto, a causa del alboroto, mandó llevarlo a la fortaleza. Y cuando llegó a las gradas de la fortaleza, aconteció que fue llevado por los soldados a causa de la violencia del pueblo, o sea, lo llevaban alzado, porque la multitud del pueblo venía detrás gritando, mátalo. Y cuando iban a meter a Pablo en la fortaleza, Pablo le dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Pablo hablaba por lo menos 4 idiomas. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 hombres que eran asesinos? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas que hable al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas de la fortaleza, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho un gran silencio, habló en lengua hebrea. Recuerda que normalmente ellos hablaban arameo, que era una mezcla, sirio-caldeo. Hablaban también griego, algunos hablaban latín, pero todos, o casi todos, hablaban hebreo. Era la lengua de los hebreos, la lengua de los judíos. Entonces, él comenzó, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia y criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido estrictamente conforme a la ley de los padres, siendo celoso de Dios, como todos vosotros lo sois hoy, y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fue a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Mas aconteció que mientras yo iba y me acercaba a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron, o sea, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está determinado para que hagas. Y como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces un tal Ananías, varón piadoso, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, Saulo, hermano, recibe la vista. Y en aquella hora yo recobré la vista y lo miré. Ahora recuerde que aquí Saulo está hablándole, o Pablo está hablándole a los judíos en Jerusalén, el alboroto, que querían matarlo. Y él está hablándoles a ellos. Y él dijo, aquí está citando a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque eres testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Y me aconteció cuando volví a Jerusalén, que mientras oraba en templo me sobrevino un éxtasis y vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente fuera de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo iba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Y me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hasta ahí. Dice el versículo 22, y los judíos lo oyeron hasta esta palabra, cuando él dijo que Dios lo había enviado a los gentiles. Se alborotó otra vez el pueblo
Y entonces dijeron, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Inclusive arrojando sus ropas y echando polvo al aire, el tribuno entonces lo cogió y lo rescató. Ahí entonces está dando su testimonio cuando él volvió a Jerusalén. Dios lo preparó de su conversión al momento que encontramos cuando fue enviado como apóstol o como misionero a los gentiles para plantar iglesias. Pasaron unos 18 años de preparación. Nosotros cuando recibimos al Señor necesitamos también prepararnos, necesitamos estudiar, necesitamos buscar la dirección de otras personas que están más avanzados en el camino y necesitamos aprender de ellos, recibir la enseñanza, recibir la formación, pasar la trayectoria. Por eso dice en 1 Timoteo de que el obispo no debe ser un neófito, o sea, debe ser una persona que ha caminado la trayectoria, preparándose para el servicio del Señor. Saulo de Tarso llegó a ser el apóstol Pablo, pero pasaron 18 años entre su conversión y cuando fue enviado por la iglesia de Antioquía como misionero. Nosotros también debemos prepararnos, usted y yo debemos seguirnos preparando para servir al Señor de acuerdo con lo que Él nos ha llamado a hacer. Si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, esta es la decisión que necesita tomar hoy. Si ya lo recibió, acéptelo como Señor y dedíquele su vida, su tiempo, su esfuerzo, su talento al servicio del Señor. Muchas gracias por la atención prestada hoy. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy es sobre los significados de las fiestas bajo la ley. Bueno, son 7. Vamos a Levítico capítulo 23 para encontrar este pasaje. En Levítico capítulo 23 dice, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Una santa convocación es un día sábado, pero no necesariamente cae el séptimo día. El primero sí. Si está tomando nota, entonces el número 1, 6 días se trabajará, más el séptimo día de reposo, más el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Luego sigue, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, o sea, sábado, pero ahora por fechas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Número 2, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Entonces, 14 Abib, Pascua, 15 Abib, panes sin levadura. Cae por fechas. La semana de la crucifixión de nuestro Señor, la Pascua cayó miércoles y el comienzo de los panes sin levadura, que era santa convocación, cayó jueves. Por eso estaban apresurados por bajar los cuerpos de la cruz para que no entrara en ese jueves. En Juan dice que era un jueves muy solemne y por eso estaban apurados. Era el día que comenzaban los panes sin levadura y durante 7 días, cuando terminaban